Bueno, buenas tardes. Estamos en el canal de Logos Astrológico. Tenemos a María Blaquier, alguien siempre muy bien recibida por estos pagos. Muy Muchas grata su gracias, muchas presencia gracias. y Muchas bueno, gracias por la invitación. he de decir que la iniciativa fue claramente mía. Fue Roger, pues quien normalmente es mi cirano, ¿no? Es aquel que de alguna manera cuando tengo que hacerle pues una declaración de amor a algún astrólogo al que pues lo hace él, ¿no? Él escribe el guión. Con lo cual, aquí tenemos a María, estuvimos hablando en su momento y acerca de cuál era el tema que íbamos a tratar en esta sesión. Y bueno, quiso que nos centráramos en cuestiones relativas pues, a la técnica de las interrogaciones, ¿no? Es decir, a cartas horarias. Como bien sabemos todos, pues es uno de los puntos fuertes de la escuela de María, ¿no? Si por algo es reconocida por, por tantos hispanohablantes y por gente de todo el mundo, es precisamente pues por la excelencia en su pedagogía de las cartas de interrogación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me parece una idea excelente, porque también para el logos astrológico, pues es un punto, una pieza de resistencia importante, es un elemento muy importante, y por lo tanto, pues en esa línea vamos a hablar a lo largo de la sesión de hoy. Lo mejor pues, es que María sea ella misma, ¿m? Que es como seguro, pues vamos a obtener pues el mayor provecho, ¿no? Entonces le dije, "Es que con entera libertad, ¿no?" Entonces, pues bueno, pues aquí la tenemos y vamos a hablar a lo largo del día de hoy acerca de la determinación en cuanto a si los significadores en relación con determinados asuntos, pues son varios o múltiples. Por lo tanto, vamos a entrar pues en pesquisas acerca de consideraciones, podríamos decirlo así, de contorno en relación con la técnica de determinación de los significadores, que como sabemos es uno de los puntos cruciales en el desarrollo de la técnica de las interrogaciones, ¿no? Es uno de los puntos fuertes, es uno de los que pues, conlleva mayores dificultades. Y bueno, pues María presentó la propuesta de que fuera una presentación y la vamos a seguir, porque yo pues me voy a acomodar viendo cómo ella, de acuerdo, pues imparte su magisterio. Me ha comentado que está basado en buena medida en las coordenadas del pensamiento y de la obra de William Lilly, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues vamos a hablar de astrología del Renacimiento o astrología del Barroco, ¿no? Un autor que es muy influyente, que en general actualmente en el neotradicionalismo o en el tradicionalismo contemporáneo podríamos decir que es una referencia absoluta, y también pues que hay una corriente que es la que ha revitalizado la astrología tradicional en los últimos tiempos, una corriente anglosajona, pues que tiene como principal punto de referencia pues las coordenadas establecidas por este autor a través de una obra pues que todos conocemos y que era algunos de oídas. La mayor parte de nosotros en el núcleo más duro del tradicionalismo a lo mejor pues la hemos leído unas cuantas veces. Yo estoy seguro de que María, pues muchas, y la habrá visto por delante y por detrás, y por arriba y por abajo. Y nada, pues vamos a presentarte. ¿Qué tal estás, María? Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, siempre es un placer hablar de astrología horaria, ¿no? Y bueno, de la astrología de las interrogaciones. Eh, a mí, a pesar de que yo hago muchos tipos o sea, la verdad que tengo muchas pasiones dentro del mundo de la astrología que es tan vasto, reconozco que mi inclinación es hacia la astrología tradicional y dentro de las ramas de la tradicional horaria y electiva tienen un lugar muy especial en mi corazón, ¿no? Y entonces a mí se me había ocurrido que algo que, más que nada porque me parece divertido de poder determinar, es si cuando hablamos de personas, sobre todo William Lilly lo enfoca en astrología cristiana desde el punto de vista del ladrón, pero esto puede aplicar a a muchas otras interrogaciones, si estamos hablando de uno o de varios.
Entonces la carta también nos muestra testimonios de unicidad o de multiplicidad. Entonces quería compartirles cuáles son las referencias que utiliza William Lilly para determinar esto. Así que, si te parece bien, voy a empezar a compartir la pantalla. Procede, como si estuvieras en tu casa, que tu casa Muchas es. gracias. Muy, muy amable. Aquí voy a poner la presentación, ¿sí? Entonces voy a estar refiriéndome a las páginas 331 y 339 de Astrología Cristiana. Quiero comentarles que el libro de Astrología Cristiana, en este momento, unos egresados del curso de Horaria, yo represento a la Escuela de Astrología Tradicional de Inglaterra, la STA. El curso de Horaria que estoy dando en este momento es el de ellos, el de Deborah Holding, y hay un grupo de alumnos ya recibidos que están traduciendo astrología cristiana al español, lo cual me hace muy feliz porque hay varias traducciones circulando que no, a mí no me parece que sirvan. Acá vamos a tener la que es realmente fidedigna, ¿no? Es un grupo de astrólogos muy formados. Toman este libro, bueno, yo aquí tengo la astrología cristiana, lo tengo en inglés, con el lenguaje del siglo XVII, y ellos lo están pasando, pero hasta copiando exactamente el formato de los gráficos al español. Eso me parece Esa conocer es la mucho. traducción. Esa es la traducción de Debra Hulding, ¿no? Esto lo que es astrología cristiana, más que traducido, es con anotaciones de Deborah Holding y un idioma más accesible, ¿no? Este es Sí, el sí, de sí. Deborah Holding. Este es el que El están de- traduciendo en este momento un grupo de alumnos, hace ya un año prácticamente, pero bueno, es un esfuerzo enorme hacerlo. Si estuviera usando alguna referencia que no es de este capítulo, lo voy a nombrar en la presentación, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando identificamos cantidades, William Lilly lo utiliza sobre todo para poder saber si el ladrón o el perpetrador fue uno o varios, pero también lo utiliza en otro tipo de interrogaciones. Por ejemplo, hay un capítulo muy lindo acerca de los vínculos, donde él identifica si testimonios de fidelidad, que tiene que ver con esto también, ¿no? Porque si los testimonios tienden al uno solo, esos son fuertes testimonios de fidelidad, y si tienden a lo múltiple, eso haría al astrólogo pensar que aquí hay riesgo de infidelidad. Así que esto se puede aplicar a varias. Yo lo uso también, por ejemplo, cuando hay personas que me preguntan si podrían hacer dos trabajos simultáneamente, entonces miro al regente de la casa 10, etcétera. Entonces, para determinar si se trata de uno o varios, habrá que tener en cuenta algunas variables, y la suma de testimonios determina el resultado. Vamos a ir a ver cuáles son esas variables. La primera tiene que ver con la ascensión de los signos. Hay signos de ascensión larga y signos de ascensión corta. Aquí les puse un video de un astrólogo, bueno, una persona japonesa. Aquí está disponible en YouTube, pero aquí podemos ver perfectamente cómo hay signos, esto para el hemisferio norte, que ascienden derechos, así lo llamaba William Lilly, derechos o torcidos, o sea, de ascensión larga o de ascensión corta. ¿Ok? Eso es una de las distinciones que nosotros tenemos que ver. Aquí vemos de ascensión larga, porque va a tardar más en ascender, y luego vamos a ver ascensión corta. Vamos a empezar de vuelta para ver la ascensión corta. Esto ayuda, a mí me ayuda mucho a verlo. Ok, vamos. Bueno, no está queriendo. A ver. Bueno, igual ya lo vieron. Pero eso a mí ahí está cargando. Me ayuda bastante a determinar. Acá son de ascensión corta, porque están torcidos. Y luego empiezan a ser de ascensión larga y tardan más en ascender. Son signos derechos, por así decirlo. Ok, entonces, nosotros vamos a pensar que se trata de uno solo cuando el significador está en signos fijos, porque lo fijo tiende a poco, así como lo mutable tiende a varios. Lo fijo representa poco. Los signos fijos son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Tenemos signos estériles, que son Géminis, Virgo y Leo. Entonces eso también es un testimonio de poco. Recuerden que vamos a tener que hacer una suma de testimonios y de allí sacar nuestra conclusión.
Luego hay signos que indican pocos hijos, como Aries, Tauro, Libra, Sagitario, Capricornio y Acuario. Y en Astrología Cristiana, en la página 92, nos dice William Lilly que los signos de ascensión larga, de Cáncer a Sagitario, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur esto se invierte, también representan uno solo. La luna en signo fijo y el ascendente descendente y el medio cielo en signos fijos. Eso representa poco. De todos los signos, los signos que representan poco, el que realmente no fallamos cuando decimos que es uno solo es Leo, porque Leo es fijo y además estéril. Y tenemos que, perdón, fijo, estéril, acá vamos, si lo volvemos a mirar acá, y de ascensión larga en el hemisferio norte. Entonces ese es solo, uno solo. Libra es de ascensión larga y relativamente infértil. Ok. Pero si nosotros tuviéramos el significador en signos mutables, eso nos va a menos Virgo. Aquí no incluía Virgo porque Virgo justamente es un signo estéril. Bueno, Géminis también, me faltó incluir a Virgo, les pido la disculpa del caso. Signos mutables, los signos mutables tienden al doble. Los signos fértiles, que son los de agua, tienden al doble. Y luego los signos de ascesión corta también tienden a más de uno porque ascienden rápidamente. De todos, el que más representa multiplicidad es Piscis, porque Piscis es fértil, mutable, ahí puse móvil, disculpen, ahí hubo un error, fértil, mutable, vamos a corregirlo para que no quede mal, mutable y de ascensión corta. Disculpa por ese errorcito, siempre quedan errores, ¿viste? Siempre quedan errores. Bueno, sigo presentando. Ok, bien, ok. Entonces también William Lilly, y ahora les voy a poner en ejemplo, nos dice que las probabilidades de que haya más de uno aumentan si hay más, sobre todo aquí hablando de ladrones, porque William Lilly determina que un ladrón en la carta natal se puede ver ya sea por el regente de la casa 7 o un planeta peregrino en un ángulo. Entonces, si hay más de un planeta peregrino en un ángulo o en el mismo signo que el planeta que representa al malhechor, podemos pensar en más de uno. Si el Sol y la Luna se aspectan desde casas angulares, también podemos pensar en más de uno. Y la Luna en un signo mutable, los ángulos en signos mutables, eso también da más de uno. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque si nosotros determinamos que hay uno, si es uno solo, los planetas que aspecten van a representar características de esa persona. ¿Sí? En cambio, si pensamos en varios, lo que vamos a ver es que los planetas que aspectan describen a sus cómplices. ¿Sí? Esto no siempre es así, de hecho William Lilly tiene una carta en la que no respeta esto, pero es interesante poder ver poder tener en cuenta varios testimonios. Yo determino que este es el ladrón. ¿Está haciendo contacto con otros planetas? Esos contactos son partiles y cuando William Lilly dice partil se refiere a menos de 3 grados, no en el mismo grado. Esos podrían ser cómplices. Vamos a ver aquí. Tengo 3 cartas para mostrarles y con esto termino la presentación que es súper breve. Aquí vamos a tomar como significador del posible ladrón a la casa 7 y Leo, que es bueno, la casa 7 y Leo que está en la cúspide. El regente de Leo es el Sol. Vemos que la mayoría de los símbolos indican uno solo. Primero porque está en Leo. Segundo, porque tenemos ángulos fijos, la luna está en un ángulo fijo también, con lo cual, por ejemplo, Venus aquí representaría su carácter o rasgos de su personalidad. En cambio, en esta carta vemos que el regente de la casa 7, recuerden que para ladrones podemos usar también planetas peregrinos en ángulos o regente de la casa 7, vemos que Júpiter está en un signo doble. Entonces esto, y además el ascendente, el descendente, la luna, todos están en signos dobles, esto claramente nos está hablando de más de una persona involucrada.
con lo cual este Sol, por ejemplo, que está a 2 grados, podría ser un cómplice, y lo mismo que la Luna. Si hay varios planetas peregrinos, ¿cómo saber cuál es el principal malhechor? Entonces lo que nos dice William Lilly es que hay que mirar al planeta al cual aplica la Luna. Ese va a ser el principal, ese va a ser el que mande. Bien. Y para terminar, esta es una carta justamente de William Lilly, y lo que él determina es que el ladrón es uno principal, pero tiene varios cómplices. Entonces lo que él hace es utiliza un planeta peregrino en el ángulo, en este caso Marte, y determina que el ladrón es una persona seguramente que trabaja con la Tierra, una persona de baja clase social, porque este Marte está en su destierro, una persona que podría tener una cicatriz en el ojo izquierdo, porque Marte recibe un aspecto de la Luna, y la Luna rige el ojo izquierdo en los hombres, y esta Luna está además en la casa 8. Y lo que dice es que este ladrón robó con la ayuda de 2 mujeres. Entonces toma la aplicación, porque también podríamos decir, podríamos tomar a Júpiter, pero como la Luna aplica a Marte, toma a Marte como el principal ladrón. Entonces dice que la Luna representa una de las mujeres que lo ayudó, porque la Luna es un planeta femenino, y que Venus representa la otra mujer, porque Venus también está en un aspecto de prácticamente partil, un poquito, falta un poquito más de 3 grados para que se haga partil, a Marte. ¿Sí? Y entonces él aquí tenemos uno solo, pero con ayuda de otros, donde Júpiter es un amigo, porque si tomamos, acá William Lilly hace una cosa muy rara con esta carta. Primero usa el planeta peregrino en un ángulo para determinar el ladrón, pero luego dice que Júpiter representa a los amigos del ladrón y toma la casa 7. Hace una mezcla de 2 cosas. Entonces dice Júpiter rige la casa 11 derivada, por lo tanto es un amigo de Marte que es cómplice. Y esta es, y así, fue tal cual, así encontraron al ladrón. Bueno, eso era lo que yo te quería comentar, como para que podamos charlar a partir de estos conceptos, ¿no? Me gustaba dejar los conceptos claros como para que luego los pudiéramos elaborar. Sí, bueno, lo has expresado muy bien, porque la verdad es que los comentarios que hace William Lilly algunas veces son un tanto abstrusos y prolijos. Es un autor, bueno, ya sabemos que una de las características de William Lilly fue su gran, fue muy prolífico practicando astrología. Y en un año pues podía llegar a hacer hasta 2.000, 2.500 cartas, con lo cual era un autor que yo siempre digo que es el gato pardo, ¿no? Que caza ratones y que sabe más por viejo que por diablo muchas veces, por la gran experiencia, ¿no? Entonces, la casuística de William Lilly no es fácil de manejar para nosotros, porque es un autor que muchas veces pues da pautas que son pues muy específicas, ¿no? Debidas pues a esa experiencia que atesora, que hace que tenga pues un conocimiento pues muy enciclopédico, ¿no? Aunque es difícil muchas veces de poder explicar fácilmente a los alumnos, ¿no? Y en general, cuando se trata de considerar el número y el sexo de los ladrones, que siempre después de establecer ciertos criterios en la carta, podríamos decirlo así, estructurales, en relación a ese tipo de consideración, eh, suelo evaluar ciertas cuestiones, ¿no? Las que veo que hay concordancia y también cosas pues, que no, que en las que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de una pregunta, si el signo que asciende es un signo de doble cuerpo, o la luna obtiene el pivote de la Tierra en un signo de doble cuerpo, pues normalmente yo considero, bajo esas circunstancias, consideraría bajo esas circunstancias que hay varios ladrones, ¿no? Una cosa en la que concuerdo con William Lilly es a la hora de considerar que una señal firme como ascendente, o sea, un signo sólido en el ascendente, indica un ladrón, ¿no? El ascendente, siendo masculino, y el señor de la hora siendo masculino, pues indicaría un hombre. ¿Mm? El otro sexo, una mujer. ¿Mm?
Hay que tener en cuenta que en la consideración de William Lilly suele tomar la casa séptima como la casa que representa al ladrón. Pero yo suelo emplear el sistema árabe, ¿no? La explicación del que fue el maestro de Abu Masar, ¿no? Al-Kindi, es situar normalmente cuando se da un determinado acontecimiento, pues toma el ángulo del ascendente y toma el ángulo del ascendente cuando está considerando la pregunta en relación a la gente, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros estamos viendo que estamos hablando de un robo, pues estamos preguntando acerca de alguien que robó, ¿no? Y ese alguien que robó, si es desconocido, podría representarse por el ascendente, ¿no? Entonces, otra de las consideraciones que toma, si uno fuera de un sexo, es decir, si el ascendente fuera masculino y el señor de la hora fuera masculino, pues estaríamos viendo un hombre, ¿de acuerdo? Si estuviéramos viendo un signo dual, quiero decir, un signo mutable, ¿de acuerdo? Eh, si fueran dos, es decir, si fuera masculino y femenino, y fueran representados por ese signo doble, pues sería uno de un sexo y otro de otro, ¿no? Es decir, si el ascendente fuera masculino y el señor de la hora fuera femenino, o el señor del ascendente fuera femenino y el señor tuviera el signo femenino, estuviera en el signo opuesto, pues veríamos que serían de sexos distintos, ¿no? Mm. Todo eso se da en la línea de lo que de lo que consideran los antiguos cuando se refiere a la investigación acerca de un robo, evidentemente. Entonces, él lo que indica es que lo primero que debiéramos tomar en cuenta es el ascendente como el propietario de la cosa tomada por el robo, y el séptimo significaría al ladrón. Y también el décimo significaría a la autoridad, y el cuarto pues representaría el lugar donde se guarda lo oculto, ¿no? Con respecto a todo esto, también diríamos que uno debe manejarlo de acuerdo con el estado natural de sus señores, ¿no? Si descubrimos, por ejemplo, que una estrella peregrina, en eso también concurre a lo que dice William Lilly, es decir, una que aparece remotamente de su propia casa, ¿m? Si se encuentra en el ascendente, particularmente si fuera el señor de la séptima, significaría el ladrón. ¿M? Sin embargo, si no estuviera en el ascendente, sino en cuadratura del ascendente, es decir, se ubicara en el medio cielo o se ubicara en el cuarto o incluso séptimo, si está en algún tetrágono del ascendente, por lo tanto, si está en cuadratura, siempre será un factor que designará al ladrón, ¿no? Es otro detalle importante a la hora de considerar dentro de este esquema, pues es determinar, por ejemplo, la apariencia física del ladrón, ¿no? Y la forma del ladrón se describe de acuerdo pues, con la figura de las estrellas que aparecen en estos lugares, es decir, los pivotes. Incluso la figura del signo que sostiene el pivote, es decir, el Saturno, por ejemplo, en un signo masculino, que es de su propia secta y occidental, pues indicaría, por ejemplo, un ladrón que es un anciano. Pues pálido, o tiene características rojizas, o viste de negro, persona de discurso moderado. Por ejemplo, señala pues, que puede tener la frente ancha, la cabeza grande, puede ser una persona sucia, puede ser una persona astuta. Y, por ejemplo, pues en un signo femenino, pues también puede hablar de un hombre castrado o de una mujer pobre, pues de acuerdo con la forma mencionada, ¿no? Siendo oriental, el comienzo de su estela transmite a un adolescente en cuerpo, pero a un anciano en su mente. Si, por ejemplo, viéramos que se encuentra pues muy cerca en la primera fase de su ciclo ilíaco, Saturno se encuentra rápido, de acuerdo, pues indicaría una persona, de acuerdo, pues eso, joven, pero con una mente, podríamos llamarlo así, aviesa, ¿no? En medio de su ciclo oriental, un joven imitando a las personas mayores en el modo de expresarse, por ejemplo, cuando Mercurio se encuentra muy rápido y cerca, cuando Saturno se encuentra muy rápido y cerca del Sol. Y al final de su paso por el este, pues muestra a un hombre pues que ya sea edad avanzada, o instruido por personas pues ya de una cierta edad, ¿no? Por ejemplo, otro detalle es el significado, a partir del significado antes descrito. Por ejemplo, Saturno en Aries, ¿no?
pues daría una, bueno, por el hecho de que Saturno representa la distorsión de lo que representa, Aries representa, por ser el signo de caída de Saturno, pues una distorsión en cuanto a la expresión de Saturno. Pues podríamos decir, por ejemplo, que es una persona mayor, pero de voz discordante, ¿no? El hecho de que O se encuentre en un signo mendigos. de... ¿Mm? Mendigos también, ¿no? Mendigos también es típico del Saturno en Aries. Eso es una de las cosas Sí, que dice William Lilly. efectivamente. Otro de los detalles, al ser un signo del Sol, de acuerdo, Saturno en Aries en caída, pues indicaría personas pues con ojos pálidos, ¿de acuerdo? Y ojos grandes, ¿no? Y por ejemplo, pues cejas muy agudas. Dientes Mm. torcidos, cejas y tal. Mala Cara postura. gruesa, nariz recta, por ejemplo, muchas veces, pues mejillas barbudas, ¿eh? Y en Tauro, pues aparte de su significación propia, pues por ejemplo, pues una frente ancha, voz y parte superior de la nariz gruesos, labios feos, delgadez de cabello, es decir, un cabello pues lacio, poco consistente, poco poblado, ¿no? Piel suelta en la garganta por el hecho de que Tauro pues es un signo que rige la garganta, ¿no? Entonces, pues también es otro de los detalles. Plenitud de las caderas y de los costados, ¿no? Por la significación relativa de acuerdo pues a lo que representa el signo de Tauro y el hecho de que Tauro sea un signo torcido. Y, por ejemplo, Saturno en Géminis, pues estaríamos hablando de una persona inteligente, con una voz fuerte, persona normalmente pues sensata en su manera de expresarse, una persona elocuente, una persona ancha de hombros, ¿m? Una persona pues de labios hermosos, cabello hermoso en la cabeza. También personas pues que en esas condiciones pues son calvicie, ¿no? Y también otras indicaciones, por ejemplo, del mismo Saturno. Si seguimos con el ejemplo de Saturno a la hora de representar de acuerdo a un ladrón, ¿m? Saturno, por ejemplo, en Cáncer, pues conectaría las pupilas negras con su propia significación adecuada, ¿m? Así como pequeñas manchas oscuras, por ejemplo, en la cara, o una frente ancha, extremidades secas, pies y manos grandes, inestabilidad de la mente, por el hecho de ser un signo móvil, ¿no? Mm, Y bueno, en el resto de los signos nos irían indicando pues todas las características agregadas, ¿no? Otro detalle muy presente pues en la delineación en cuanto a lo que son los determinantes en relación con las personas en la astrología árabe, determinan que las características del alma vienen representadas por el regente del signo, ¿no? Mientras que el cuerpo pues viene representado por el signo en sí mismo. Y luego, pues el regente, pues nos indica el planeta que represente al ladrón, pues nos está indicando, pues, atributos, ¿de acuerdo? Del ladrón o colaboradores que el ladrón podría tener, ¿no? Lo que tú estabas comentando. En sí, hay eh, una panoplia prácticamente infinita de consideraciones respecto de los diferentes significadores, ¿no? Y las relaciones con los signos y con los planetas que aspectan. Otro detalle que cuanto más antigua es la referencia, más importante se vuelve, es la fase helíaca del planeta. ¿No? Y también, pues, tanto la modalidad como el elemento del signo, tanto el signo que tomamos como punto de referencia, su determinación local, como el agente en relación con ese signo, ¿no? Entonces, bueno, son eh, muchas consideraciones, muchas de ellas tomadas por el propio William Lilly, ¿no? William Lilly es un Y tiene lector toda ávido. de descripciones físicas, justamente, también, por ejemplo, vos comentabas el tema de si es varón, si es masculino o femenino, entonces, bueno, la hora, por supuesto, el ascendente, la hora planetaria, también si el planeta es masculino o femenino, ¿no? Donde se produce algo raro porque tenemos más planetas masculinos. Eh, bueno, pero sí, hay un montón de factores. Todos esos están descritos en todo esto que vos comentabas, todo esto está en astrología cristiana. Si Saturno es oriental, si Saturno es occidental, cuándo va a tener el pelo más fino, o mismo, bueno, todo esto está, por ejemplo,
en Marte se ve, ¿no? Según la fase de su ciclo, si va a tener mayor o menor altura. Esto está descrito con muchísimo detalle. Yo lo tengo todo en presentaciones, pero bueno, no es el tema de hoy que yo preparé, pero sí, todo eso está porque William Lilly, claro, no inventa la rueda, él toma de fuentes, digamos, ¿no? Pero es verdad que a veces lo que él dice, por esto que vos decís que tenía una experiencia impresionante en la antigüedad, creo que fue no debe haber habido ser humano que haya hecho más cantidad de cartas horarias que él. Él tenía esta cuestión que decía, los árabes dicen tal cosa, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque ya tenía, claro, la experiencia. Yo mismo a veces levanto cartas de él y digo, pero esta, no sé, ya levanté 5 cartas del mismo día. Y de golpe hacía, viste, muchas veces vos veías que muchas al mediodía, se ve que él iba a la cantina a tomar una cerveza o a almorzar o lo que fuera, y ahí recibía gente y levantaba, ¿no? Un montón de cartas. Así que sí, Yo súper. recuerdo una época en la que, bueno, pues casi llegué a ese ritmo, ¿no? Yo Ah, colaboraba sí. con una astróloga que trabajaba en una plataforma que se llamaba Wendy, que no sé si existe todavía, una plataforma en donde pues la gente acude a especialistas pues para resolver sus dudas, ¿no? Entonces uno de los ramos tenía que ver pues con la astrología y la cartomancia, ¿no? Tarot, astrología y tarot. Entonces, pues bueno, pues en los primeros tiempos, cuando empecé a colaborar con esa astróloga, de acuerdo, pues ella empezó a implementar el uso de horarias en la consulta de Wengo, ¿no? Entonces la gente llamaba y hacía sus preguntas, ¿no? Entonces, en general, pues solía atender pues un orden de 16 o 17 preguntas horarias que ella pretendía resolver a través de preguntas horarias al día, ¿no? Entonces teníamos un ritmo mm, frenético a interpretar cartas horarias. Podríamos llegar a interpretar, pues, lo que te digo, 12 o 15 al día. Es entonces cuando descubrí lo importante que es las recomendaciones que da William Lilly acerca de cómo hay que trabajar cuando tienes un volumen grande de cartas horarias. Si William Lilly se preparaba las cartas del día anterior. Entonces, en función de la pregunta que planteaba la persona, pues las iba estableciendo en función de la hora planetaria, ¿no? Es decir, preguntas que tengan que ver, pues, preguntas que tengan que ver con matrimonio, por un ejemplo, ¿no? La hora de Venus, ¿no? Por ejemplo, preguntas que tengan que ver, pues, con los negocios, pues, la hora de Mercurio. Entonces, él iba colocando la misma carta que no tenía demasiadas variaciones a lo largo del día, iba colocando, pues, la interpretación de cada una de ellas en función de cada una de las horas, ¿no? Sue, que, bueno, supongo que la conocerás, Sí, es mi habla, profesora mm, electiva. profesora Mira. probablemente, incluso porque tú trabajas con ellos, decía en un vídeo, creo recordar, acerca de la controversia del regente de la hora, ¿no? Y ella indicaba que lo que se deduce muy probablemente del texto de William Lilly es que más que adecuar las preguntas en su radicalidad al regente de la hora, lo que hacía es justo lo contrario, y ubicaba a las personas en función de las horas para establecer pues, la sucesión de las preguntas de manera que hubiera una armonía entre lo que el cielo pues, proponía y lo que disponía la pregunta de la persona, ¿no? De todas maneras, bueno, es asombroso el desarrollo que durante los años de plenitud pues llevó a cabo William Lilly. Espectacular. La verdad que sí, sí. Le debemos mucho. Más ese texto escrito en inglés, ¿no? La verdad que es un verdadero También no hay que decir que democratización. también hay que decir que debía vender sus servicios bastante baratos, ¿eh? Porque si haces 10 cartas al día cobrándolas, al cabo del año, pues hubiera generado una importante cantidad de dinero. Y no es el caso, ¿no? No vivía mal, pero tampoco era una persona tan acaudalada. Es decir, debía hacer cartas a un precio bastante razonable. No como Galileo, que Galileo también hacía cartas horarias. Ah, Lo que pasa no es que sabía. Galileo cobraba 19 liras, era el precio el módico precio, la traducción, 12 liras de oro, de acuerdo al Dogo de Venecia, que era con quien trabajaba,
de acuerdo al módico precio de aproximadamente unos 2.500 euros al cambio por carta. Entonces, digamos que era un personaje, en ese sentido, está en las antípodas de William Lilly, ¿no? Él hacía bastantes menos, se supone. Estamos hablando de Galileo Galilei, ¿eh? Sí, sí, Que sí, para no, no, me a los científicos les puede llamar mucho la atención, a la estoy gente que están, divertidísima, divertidísima, no, no tenía idea, me parece divertidísimo el dato. Bueno, ya. Y bueno, en relación con eso, otro detalle muy importante, que es también muy divertido, en relación con el tema de los ladrones, es determinar si los ladrones tienen marcas o imperfecciones o ciertos detalles que de alguna manera denoten pues sus características por las que podamos, de acuerdo, pues identificarles, ¿no? Y habla acerca de la luna, la importancia que tiene la luna, ¿no? Entonces, por ejemplo, indica en temas en relación con eso, la luna en el séptimo, si tiene muchas dignidades sobre el lugar del planeta peregrino o exiliado que aparece en el ascendente, que es el determinante que tú indicabas, para establecer un planeta peregrino al ladrón. Si, por ejemplo, decía que si estaba en Aries, como tú comentabas, por cierto, en la carta, pues tendría una marca en la cabeza o en la mejilla. ¿M? También comentaba si estuviera en Tauro, ¿no? Pues que se encuentra en el cuello, siguiendo siguiendo las asignaciones, por ejemplo, Géminis, pues en los hombros y en los brazos. Y bueno, el sí. Escorpio, En signo pues femenino del lado lo izquierdo, en genital, signo masculino del lado derecho. Sí, sí, efectivamente, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son indicadores. Algunas veces se hacen pues bastante prolijos, ¿no? Es muy interesante. Muy interesante. Sobre todo porque nos permiten, y ese detalle en el ámbito de la astrología moderna es es muy digno de ser tenido en cuenta, nos permiten entender lo que representan los significadores, ¿no? Permiten a través de esas analogías, de esas metáforas, comprender a cabalidad lo que representan tanto los signos como los planetas y lo que está asociado a los distintos lugares, ¿no? Ujú. Sí, totalmente, Ujú. totalmente. Bueno, Muy bien, te pues quiero nada, volver María. a agradecer que me hayas invitado. Como te decía, siempre es un lujo hablar de astrología horaria.